Pues bienvenidos otra vez y feliz de estar entre ustedes, vosotros, compartiendo este tiempo de formación que en este caso, como sabemos, tiene que ver con el duelo y el COVID. En este bloque vamos a hablar de la especificidad y de los indicadores del duelo, que es importante conocer. Ya vimos al principio cómo normalizábamos aspectos que tienen que ver con la conducta y para que verdaderamente cuando uno está en un proceso similar, directamente o con alguien, sepa pues qué es importante o qué no lo es y qué es lo que necesita verdaderamente la persona en ese momento. Los indicadores del duelo en pandemia no son distintos de los de cualquier duelo. Yo decía que anticipaba que desde luego las circunstancias que lo complican sí que son distintas, que sería la imposibilidad de despedirse y la ausencia del rito. Algo que, aunque profundizará Ignacio Ortiz, es fundamental. Sin un rito, digamos que no solamente en el ámbito de lo religioso, sin un rito de despedida no podemos crear una etapa nueva existencial. A partir de este rito todo empieza de nuevo y el hombre viejo y la experiencia vieja se queda atrás. Es por ello que necesitamos ritualizar cualquier despedida poniendo un día y una hora a partir del que el momento todo cambia y todo cambia para bien. Y por supuesto la ausencia de ritos ha venido acompañada con la imposibilidad de despedirse. Ya hemos dicho que hemos encontrado multitud de personas, casos, familias que han sido incapaces de despedirse. Yo mismo llegué a hacer casi 40 celebraciones por Skype entre los meses de mayo y junio por personas que la mayoría además vivían fuera o que estaban confinados o que estaban ingresados y no fueron capaces de ver a su ser querido incluso en los últimos meses, no solo en los últimos días, ¿no? Por eso es importantísimo tenerlo en cuenta. El duelo en tiempos de COVID, en el que profundizará Ignacio, y ya lo está haciendo, vemos cómo los indicadores que os planteo hoy, pues nos ofrecen una perspectiva que quizá no conocíamos, ¿no? Y desde luego la sociedad nos exige hoy dar respuesta a una necesidad que es importantísima, desde una perspectiva siempre biopsicosocial completa, es decir, de una manera holística, contemplando las 4 dimensiones de la persona. El ser humano en su totalidad. La primera necesidad que yo planteo en este nuevo bloque, en esta conferencia, es la necesidad de comunión. No me refiero a la comunión sacramental, lógicamente. La persona siente una situación dolorosa única, incomparable, no se parece a nada. Esto es así. Mientras observó la misma situación en otros, entendió, o creyó entender, algo insinué, el sentido de la existencia y el carácter inevitable de la muerte. Incluso participó en el consuelo de los dolientes. Sin embargo, cuando la pérdida afecta directamente, cuando es de uno mismo, cree que nadie será capaz de saber ni de medir su dolor objetivamente. Aquí no puedo dejar pasar la cantidad de frases hechas e inútiles que utilizamos en el entorno de la muerte, cuando alguien ha perdido un ser querido. Y cuando nos preguntan ¿qué hay que hacer? Preguntan frecuentemente ¿qué decir? Pues no hay que decir nada, sobre todo hay que escuchar. Si hay posibilidad del tacto, que ahora no la hay, nada como un abrazo o un beso, y decir lo siento. Y hacer presente y real a la persona que lo sufre, que la presencia nuestra, está para él, como decíamos en otra ocasión, está de verdad para él, ¿no? Claro que no se parece en nada cuando el vecino ha muerto a cuando es un pariente nuestro y que mentalmente ya no es que ocupe un espacio, es que abre, realiza un auténtico boquete, un agujero en nuestra existencia. El dolor del alma es otra manifestación, otro indicador. La ausencia del fallecido provoca un sentimiento doloroso muy intenso. A pesar del esfuerzo realizado por el entorno para facilitar verdaderamente la nueva situación del doliente, este se recrea en las cosas que solo podía el desaparecido y se duele en ello, reiterando la monotonía de su vida y el valor de la misma. ¿Verdad que esto lo habéis escuchado con mucha frecuencia, este dolor del alma, ¿no? Y se recrea en cosas que pueden parecer minucias. Fijaos en el duelo. Los objetos son importantísimos. Hay un autor que se dedicó solamente a estudiar los objetos vinculantes. El vínculo con un objeto puede ayudar o no
En el duelo, el término depende es crucial. Un objeto del difunto al que yo me agarro y lo suelto no me va a permitir sanar esa percepción. Sin embargo, el objeto puede estar en mi entorno, tocarlo, verlo de vez en cuando y sin embargo no crear una situación patológica o conflictiva conmigo mismo. Dolor del alma, decíamos. El sentido, ya hemos hablado del sentido en alguna ocasión, pero es importantísimo. El sentido interpela al doliente sobre lo que sucede y comprueba que las propias preguntas le provocan dolor, aunque favorecen el proceso. Y esto puede parecer una crueldad. ¿Quién no pregunta por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué? Sin embargo, la sola emisión de la queja, de la pregunta, nos ayuda a empezar a vaciar, a empezar a drenar, a empezar a soltar, porque es una verdadera necesidad. El sentido es la base de todo, porque encontrar el sentido a las cosas, a la actividad, a cualquier cosa que hacemos, en este caso a la vida, después de la pérdida, supone reconocernos en toda nuestra dignidad, quizá todavía con algo de dolor, pero sin esa visión patológica de soportarlo adustamente o de soportarlo necesariamente porque me ha venido o porque Dios lo ha querido o porque tengo mala suerte. No. El sentido es una búsqueda que requiere parte de nosotros, una parte importante, una implicación. Y como todo en el duelo, no puede hacerse sin implicación del deudo. La culpa. El padre Ignacio Ortiz va a profundizar en el tema de la culpa, y me consta que lo hará bien porque sabe muchísimo, pero la culpa está ahí, la culpa siempre aparece. Fijaos, si yo hubiera, ¿verdad? Se siente culpable por todas las cosas que han rodeado generalmente al suceso que ha provocado la muerte, ¿no? Y por todas aquellas que no hizo, que quizá pudo hacer. Ahora que piensa cómo han transcurrido los hechos. Situaciones que hubieran favorecido al desaparecido, que incluso hubieran podido evitar la muerte, hasta eso llega, ¿no? Es un sentimiento frecuente que aparece de manera irregular, pero aparece hasta ahí y es adaptativo. Terapéuticamente toda culpa debe confrontarse, pero esta culpa adaptativa va a desaparecer por sí sola. No es necesario complicarse demasiado. Generalmente, con unas cuantas expresiones al efecto, tendremos suficiente como para ver que las cosas, desde luego, han cambiado. El amor. Cuando hablamos de amor, ¿hablamos siempre de lo mismo? No, hablamos del amor en muchos sentidos, ¿no? Podemos definir el amor, pero en este caso hablamos del amor como un indicador. ¿Qué digo? Determinadas reflexiones del doliente apuntan a lamentar la desaparición desde el vínculo amoroso independientemente de la relación entre ambos. Lamenta no haber disfrutado más y mejor de la vida conjunta. ¿Por qué no la amé más? ¿Por qué no le dije más que le quería? ¿Por qué no fui capaz de hacerle sentir que... Claro, la culpa está vinculada con esto, pero esto es un sentimiento específico de un indicador frecuente, muy frecuente, que también es adaptativo, a no ser que sea un proceso de duelo, desde luego, complicado o patológico. En verdad que lo habéis escuchado, es bastante frecuente. Origen y causa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es frecuente que el doliente especule con variadas situaciones concatenadas, vinculadas a su intervención en algún momento que, según cree, afectaron vivamente el proceso sucedido que finalmente influyó en el caso. Causalidad. O que tras su intervención sucedieron cosas que facilitaron el proceso de manera casual, pero iniciada por él. Es decir, en expresión coloquial, comerse el coco de cómo, con qué origen se ha provocado algo que verdaderamente causal o casualmente ha iniciado algo tan triste como es la muerte, ¿no? La soledad y la tristeza. Ahora con el COVID, qué deciros, tristes estamos todos, pero la soledad, a lo que yo añado que nunca he visto, salvo en los últimos años, últimos 2 años, morir a tanta gente sola. Y esto es tremendamente doloroso. Pero es cierto que la gran enfermedad
del enfermo en general, del sufriente en general, del enfermo crónico, de cierta cronicidad avanzada o no, del enfermo paliativo, de alguien que por su enfermedad teme por su vida y se duele, la soledad es el gran drama. Y vemos cómo el dolor no duele tanto si está acompañado, y como yo decía, una frase mía, que el dolor no es dolor, si la existencia es una existencia acompañada y no es sufrimiento acompañado. Claro que el dolor y el sufrimiento está ahí, pero la soledad encarna una realidad tremendamente cruel y muy intensa. Ahora, con la limitación de personal, con la limitación de aislamiento propio de la enfermedad, con la limitación del aislamiento de las familias para evitar el contagio, con la limitación incluso de actividades y personas vinculadas al sanitario que no es sanitario, que ahora se han limitado, pues al final, si yo me posiciono desde la cama de un enfermo, ¿qué veo? Un señor con un traje que se parece al otro que ha entrado, que no sé realmente para qué está ahí. Por eso la información es tan importante. Por eso descubrir el amor en el vínculo, en este proceso pastoral, es fundamental. Yo siempre digo que venimos ante el enfermo para preguntarle ¿qué puedo hacer por ti? Como entiendo que Jesús preguntaba. Y vuelvo a la imagen del buen samaritano. No solo se ocupó de él en lo físico, en su necesidad corporal, en su necesidad emocional, sino que le consiguió un sueño cómodo, limpieza y por encima de todo dignidad a partir del otro día. Y esa es la razón por la que tenemos que luchar, no contra la soledad, con la soledad, para que esa soledad sea cada día menos intensa, más pequeña, menos lúgubre. Esta imposición aparece reflejada en todos los deudos en este momento. El dolor por la ausencia definitiva del ser querido deviene en tristeza. Lo sabemos. Nada puede aliviar el deudo que recuerda lo mejor de lo vivido con la persona que se fue para siempre. Sin embargo, esa tristeza es una tristeza que me atrevo a ser capaces de convertir, no exactamente en alegría, porque no es lo contrario de la tristeza, así lo creo yo, pero sí de modificar, de hacerlo algo gradual. Sí, si nos unimos aún más en el proceso pastoral en todas las diócesis, con todos los equipos que hoy existen, que son muchos. Afortunadamente el capellán ahora no es una persona, es una capellanía con un grupo nutrido de gentes, sobre todo vocacionadas y muy bien formadas. Ablandemos esa tristeza para hacerlo un poco más soportable. El miedo, el miedo. Dicen que nacemos sin ningún tipo de miedo, que todo miedo es experiencial, todo miedo es reconocido, todo miedo es intelectual y aprendido. Pero fijaos, además de las alucinaciones propias del duelo, como decía, de decir, cuando alguien cree oler, ver al fallecido, el deudo suele experimentar miedos relacionados con su nuevo estado. Es muy normal. En ocasiones describen respuestas sensitivas a sus oraciones por el difunto y muestran miedos a permanecer solo en la vivienda, a permanecer en concreto en la habitación del difunto. Todos estos miedos son indicadores del duelo que están ahí y que debemos conocer y que debemos, en la medida de lo posible, acompañar, siempre acompañar para atenuar. Trascendencia. Casi nada, ¿verdad? También el cuerpo es objeto de especulación respecto de la trascendencia. Las dudas son culturales generalmente y atienden al mismo deseo de esperanza de reencuentro después de la vida, ¿no? Pero es cierto que hay una trascendencia horizontal y otra vertical. Es cierto que se ha dicho y se ha hablado mucho sobre esto, pero como indicador del duelo la trascendencia se da siempre y cuando seamos capaces de transmitir esperanza en ese reencuentro. Y la esperanza está en Cristo. Y hablábamos de la resurrección. Y desde luego, trascender es salir de sí mismo dejando algo de ti. Bueno, pues trascender espiritualmente es una definición que todos conocéis. Y aun cuando hay gente que no concibe la trascendencia de manera vertical, sino horizontal, como Durkheim y otros autores, pues fijaos que yo no he conocido ningún paciente que se negase a
a sentarse, a hablar de su pasado, a recrear su entorno donde creció, a sonreír trayendo al presente un recuerdo grato de lo que vivió, porque eso también es espiritualidad y eso también es trascendencia. Y no es tan difícil, solo hay que querer y estar ahí y dedicarle un tiempo. Ausencia y esperanza. Algo hemos dicho. La ausencia eterna es una duda, expresada o no, que siente la persona que ha experimentado la pérdida. La esperanza en una vida futura, más allá, aparece como posibilidad de reunión del fallecido y el deudo. Aquí hay una suerte tóxica de creencias que en la sociedad se funden unas con otras, que desde luego las religiones africanas, sus mezclas no son nada comparables, ¿no? Encontramos gente que dice ser cristiana, que cree en la reencarnación, encontramos gente que habla de energías e invoca a maestros, encontramos gente que asegura tener no sé qué capacidad de... Nosotros la ausencia del ser querido la basamos en la experiencia de la presencia de Dios. Y yo invito, una vez más, a que cuando una persona esté enferma, os acompañéis a la gente de pastoral para orar ante el Santísimo en la cama, con Él. Lo que sucede no tiene palabras, simplemente hay que abrir el corazón y sentirlo y mirar con los ojos del corazón. La reunión, volver a reunirse con el ser que amamos, no es una ECM, no es una experiencia en el umbral de la muerte, no nos van a enseñar absolutamente nada. Todo lo que se ha dicho, yo lo conozco creo que bien, porque pues tuve una temporada en la que verdaderamente profundicé en esta materia. No es la luz, o esa luz, es la vida en Cristo. Es la desaparición de este mundo para entrar en la parte más noble del reino, en aquella zona donde realmente, sin ser espacio ni sitio, ocupa el mejor lugar que el hombre pueda aspirar a ocupar, que es el encuentro con Dios en su espacio. La persona que experimenta la pérdida tiene mucha ansiedad, mucha angustia sobre el que pasará, incluso siendo creyente. Y aquí es muy importante la labor pastoral. Hemos de acompañar estos procesos sin someter al deudo a grandes deliberaciones, discursos o teologías. Sencillamente poniéndonos como ejemplo de la esperanza en Dios. Y esa esperanza necesita una cara visible. Y nosotros, desde el Evangelio, no necesitamos más. Tenemos la certeza de hacer lo que Cristo, lo que Jesús hacía en los caminos. Más indicadores. La imagen de Dios. Veníamos preparándolo un poquito, ¿no? La imagen de Dios que tiene el deudo favorece o dificulta la propia relación metafísica con el difunto, como es lógico. Es frecuente escuchar la gran pregunta de la teodicea: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios me ha hecho esto? ¿Por qué Dios me ha quitado a mi marido? ¿Por qué Dios, si yo rezo cada día, permite que mi hijo muera con 20 años? Complicado. Complicado si no es en lo relacional. Complicado en la teoría. En lo relacional tampoco es fácil. Pero fijaos, sin llegar a cambiar mentalmente la imagen que nadie tiene de Dios, porque eso creo que no es justo y no es fácil, podemos hablar del amor de Dios. Podemos hablar de la mirada de Dios. Podemos hablar de la imagen de Dios y del hombre como hijo de Dios. Y en la filiación de Cristo y el Padre encontramos la respuesta. Y esa respuesta va mucho más allá de cualquier situación, por complicada que sea, porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado estar en la misma habitación, fallecer una persona, y decirme el hijo de la señora persona al lado: ¿dónde está tu Dios ahora? Caray, con la respuesta, ¿no? Y yo, que no me arredro, la verdad es que en muchas ocasiones me equivoqué, y en otras intento que no, pero el Espíritu Santo siempre va por delante, al menos lo intento. Lo que le dije fue: llorando contigo y conmigo aquí, entre tú y yo, entre nosotros. La manifestación de Dios en el dolor y en la muerte ha de ser algo que seamos capaces de transmitir y hacer sentir al enfermo y a su familia. Si no, no estaremos consiguiendo una pastoral efectiva. ¿Por qué Dios permite que esto suceda? Claro, fijaos en esa imagen providencialista,
de toda la vida, que no la critico, pero está ahí. Pensará, puede ser que la enfermedad se la envió Dios, e incluso que la muerte también. Y te lo dicen, y que es una prueba, y que, ¿y ahora qué va a pasar? Es muy duro, es muy cruel ver llorar a una persona que dice que Dios le ha quitado a su hijo. No obstante, el creyente experimenta un consuelo en general respecto del sentido final del ser querido, porque, como digo, la condición abrupta, ese momento brutal de la muerte, ese shock, es todo un descontrol y no hay que tener demasiado en cuenta lo que pasa. Sí me preocupa si esa pregunta la persona la sigue haciendo pasado el tiempo. Necesitará de un trabajo quizá de más profundidad que cualquiera en cualquier parroquia puede hacer. Le he llamado FAQ para mí, ¿no? Preguntas frecuentes, que en el duelo hay muchísimas preguntas frecuentes, muchísimas que no acabaríamos en toda la tarde, ¿no? Yo me he quedado con alguna que es importante que al menos sepamos. Hemos visto el de los niños. ¿Qué actitudes debemos evitar? Antes lo anticipaba con esas frases hechas que no ayudan nada. Debemos evitar asumir caras tristes. Debemos evitar ver el dolor más que a la persona. Debemos evitar ofrecer lástima en lugar de respeto y usar frases hechas, imponer propios valores, minimizar las pérdidas, juzgar sus sentimientos y, por supuesto, pretender cambios. Los cambios han de hacerlo ellos con nuestra ayuda eminentemente presencial y siempre preguntándole si es lo que quiere hacer. Fijaos que en una frase hay una cantidad de cosas que no debemos hacer que habitualmente hacemos, porque se nos escapa, porque somos paternalistas. Y el español sabe un poco de todo, y allá donde nos invitan enseguida estamos dando opinión, ¿no? ¿Qué actitudes del deudo se pueden o se deben permitir? La pena, siempre. El llanto, el desconsuelo, aunque sea absoluto. La rabia, la ira, hay que permitirlo. Tiene que haber una medida de contención si eso se dilata, pero hay que permitirlo. Rabia hacia la persona que se ha ido. A veces la rabia por el difunto se convierte en agresiva, pero es una reacción de shock, no es una reacción natural. Hacia uno mismo, culpa e indefensión, también lo encontramos, lo hemos dicho. ¿Qué signos revelan un duelo complicado patológico? Pues la negativa rotunda a implementar cualquiera de las tareas descritas. Por ejemplo, cualquiera que se niegue a dar esos pasos estará abriendo camino a un duelo complicado y cerrando el proceso natural del duelo. Fijaos, la cicatriz es el símbolo del duelo. La cicatriz es una herida que sangró, que dolió, que tuvo que ser intervenida, pero que ya no duele, ni siquiera escuece, pero que vemos cada día cuando nos duchamos y nos vestimos. Y nos hace recordar aquello que vivimos y nos hace sonreír, pero ya no duele, ni por dentro ni por fuera. La negativa rotunda a implementar cualquiera de las tareas descritas, decía, es desde luego un signo que revela un duelo complicado patológico. Las patologías psiquiátricas y cognitivas, está claro, no voy a explicar más. No haber visto o recuperado el cadáver puede impedir el proceso. ¿Quiere esto decir que en tiempo de COVID todos los duelos serán complicados o patológicos? No. No. Si conseguimos que ritualicen, que hagan una despedida, si conseguimos trabajar con esa persona para que entienda el proceso que está viviendo y las circunstancias que lo han hecho más difícil, lo alargará un par de meses. Pero puede ser perfectamente un duelo normal o mínimamente complicado. ¿Duele más una pérdida que otra? Depende de las circunstancias que rodean a la muerte. Los depende en el duelo son tremendos, ¿no? Por ejemplo, si yo me siento con alguien que acaba de perder un ser querido y voy a hablar con él, más bien a escucharlo, y pongo el paquete de Kleenex, perdón por la marca, de papel, y se lo pongo junto a él, puedo interpretar o bien que no llora, por qué no llora, o que llora demasiado. Si lo pongo en el centro, decidirá si lo coge o no lo coge, y si lo quiere coger, lo cogerá. Nadie le está forzando a hacer nada distinto, ¿no? Nunca una pérdida debería ser peor que otra, y por supuesto nunca compararlas. Por favor, nunca comparar ninguna pérdida, nunca. Todas las pérdidas son importantísimas, todas, cada una en su momento. Y la concatenación de pérdidas hace
un duelo complicado, seguro. Complicado al menos. Pero desde luego no hay nada más horroroso que comparar una pérdida con otra. O pensar que una pérdida puede doler más que la otra. Hemos visto pues que verdaderamente no hay un duelo igual, no hay una persona igual en duelo. Sabemos todos los aspectos que tienen que ver con el duelo y cómo acompañarlos. Y desde luego sabemos que desde el amor y desde el corazón, cualquier gesto que hagamos será bien asumido. Respetando de alguna manera todo esto que decimos no deberíamos nunca hacer. Voy a terminar con una oración en lo personal y después con un vídeo que vais a ver que se llama Dios secará tus lágrimas, que es un vídeo hecho por mí con textos de los que yo escribo en el acompañamiento a personas que acompaño en sus últimos días. Voy a dejar esta oración que voy a compartir con vosotros y desde este momento, cuando termine, me despido y os deseo que vuestro corazón sea como el del samaritano y no dejéis a un enfermo que sufra ni un minuto. Dios bueno y compasivo, necesito consuelo en mi tristeza. Estoy roto porque he perdido a la persona que más amaba. Permanece a mi lado, Señor. No necesito palabras de consuelo. Necesito que alguien permanezca a mi lado y soporte mi llanto y mi desesperación. Sé tú mismo mi consuelo. Señor, pues confío en que tú me sostienes, aun en los momentos en los que preferiría desvanecerme como el humo. Dame firmeza para volver a sentir el suelo bajo mis pies. Dame firmeza para volver a sentir el suelo bajo mis pies y poder erguirme de nuevo. Amén. Hasta siempre. Te conocí hace unos días en un mar de lágrimas pesadas, deshecho por el dolor. Anclado en un porqué convertido en eco inevitable, clamabas por la vida de tu hija. Se me fue la vida con ella, sin haberla ella vivido, me decías. Recogí tus palabras con cuidado y silencio, y ahora me queman en el corazón. Y te escribo para mi alivio, consciente de que no volveré a verte, como si fuera una oración más que una carta. Aprovecho para hablar contigo y con Dios, querido hermano, en quien algún día comprenderemos todas las cosas. ¿Es posible vivir con un corazón desgarrado?, te preguntabas. Ahora compruebas que tu corazón es más frágil que una rosa, y sin embargo es el centro de todo tu ser, que será eternizado y divinizado en Dios. Es el mismo corazón que guardó celosamente los besos imborrables de tu hija, sus sonrisas dulces, y aquellos abrazos colgantes que aún sientes en tu cuello. Jesús también fue hijo único, como ella. Imaginamos el amor de María, pero no podríamos hacer lo mismo con su sufrimiento en el Calvario, hermano. Pero continúo con tu corazón. ¿Sabes que todo el amor que has sido capaz de dar es un regalo de Dios? Él lo hace posible para nuestra libertad. Y en momentos difíciles le atribuimos el origen de nuestras desgracias. Porque el corazón de Dios es la fuente del amor, vivimos inmersos en un proceso complejo y sublime, pensado por Él para nosotros. En medio de la vida que nos duele, brota la vida de quien nos ama. Dios secará tus lágrimas.